En este video quiero presentarles dos métodos para sumar vectores. Primero vamos a ver las características de un vector. En realidad, como lo vamos a trabajar en el curso de física, tenemos que generalmente ustedes trabajan con una representación polar de un vector. En este caso, un vector A, señalado en rojo, es un vector cuya magnitud correspondería al radio de una circunferencia que él puede trazar cuando él comienza a elevarse por encima del eje horizontal en un ángulo teta. En este ejemplo, entonces, el ángulo teta sería 0 grados y la magnitud del vector sería el radio de esa circunferencia. En realidad, para nosotros esta representación no es práctica en la medida en que nosotros definimos nuestros desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas a través de las direcciones en el espacio horizontal y vertical, en muchas ocasiones de profundidad. En este ejemplo solamente me limitaré a las dos dimensiones espaciales. Entonces, en nuestros ejemplos vamos a tomar vectores, 6 vectores cuyas magnitudes tendrían estos valores y un ángulo señalado aquí. De esta forma, la representación gráfica que vamos a tener de estos vectores estará definida a través de las proyecciones de esos vectores sobre los ejes verticales. Entonces, el objetivo es representar la suma de estos vectores y para ello se hace más práctico la representación en coordenadas cartesianas que veremos más adelante. El vector resultante de la suma de estos vectores es un vector que lo podemos construir a través de un gráfico aplicando un método geométrico de suma de vectores o de un método analítico utilizando justamente la representación en coordenadas cartesianas de estos vectores y procediendo a sumar direccionalidades o coordenadas, como diríamos. Entonces, este vector A, B o el vector B, cualquiera de ellos, lo vamos a dibujar o a representar en el sistema cartesiano X y Y a través simplemente de la indicación de una longitud acorde a la dimensión que nos han dado. Por ejemplo, en este caso, que el valor es un número no tan grande que puede caber en una hoja, vamos a asignar pues en la misma medida de una unidad, de manera que 10,5 sería el largo que tendría o longitud que tendría nuestro vector y el ángulo estaría entonces definiendo. De esa forma todos los vectores quedan dibujados utilizando también el transportador, elevando el ángulo en el sentido antihorario o contrario a las manecillas del reloj. Ubicamos el ángulo de 50 grados, de 27, de 180, de 90 y de 305 grados. De esta forma quedan dibujados nuestros vectores que tendrían esas imágenes dentro del sistema XY. Para el método geométrico de la suma de vectores, entonces partimos de ese gráfico, ubicando nuestros valores respetando las dimensiones que nos han dado de magnitud y ángulos. Los hemos ubicado utilizando los instrumentos de medida de regla y transportador. Procedemos a construir otro sistema de coordenadas igual, X y Y, en donde vamos a trasladar en ese sistema nuestros vectores. El vector A lo vamos a ubicar sobre el eje horizontal y en la parte final del vector, en la cabeza, construimos el diagrama nuevamente del sistema cartesiano para que a través de ese sistema ubiquemos nuestro vector B originado en ese nuevo sistema de coordenadas. Nuestro vector B entonces se construye respetando el ángulo y nuevamente al final nuestro sistema de coordenadas para construir nuestro vector C. Una vez construido el C, procedemos de la misma forma a ubicar al vector D, al vector E y al vector F. El vector R entonces se construye uniendo el origen del vector A con el final del vector F, es decir, el origen del primer sumando en la suma con el final del último sumando.
Para saber las dimensiones o conocer las características en coordenadas polares de nuestro vector R, vector resultante de la suma, lo que hacemos es simplemente tomar nuestros dos instrumentos, con la regla medimos la longitud y con el transportador medimos el ángulo. Esa es la forma de determinar las características del vector resultante de la suma vectorial geométrica de vectores, y que luego vamos a ver cómo podemos transformar esa representación en coordenadas polares a una representación cartesiana. La representación cartesiana de un vector entonces está definida a través de las proyecciones de ese vector a lo largo o sobre los ejes cartesianos. En este ejemplo voy a usar el eje cartesiano horizontal X y el eje cartesiano vertical Y. El vector resultante, o el vector R en este caso, lo voy a proyectar sobre la coordenada. Este vector está ubicado a 325 grados a partir del origen, es decir que es un vector que prácticamente hace la gran mayoría del barrido de todos los 4 cuadrantes. Falta solo un trozo que corresponde a un ángulo faltante a los 360 grados, es decir, que si le resto a 360 grados, 325 grados, obtengo este pequeño ángulo. Ese será nuestro ángulo θ, y por comodidad nuestros ángulos que van a representar a los vectores generalmente los representamos en este cuadrante de 0 a 90 grados. Entonces el ángulo θ se define como 360 grados menos phi, correspondería a un ángulo de 35 grados. Teniendo este ángulo, entonces proyecto mi vector R sobre la horizontal, obteniendo de esta forma la componente horizontal de mi vector R sub X. Este es un vector. De igual forma proyecto sobre el eje vertical y obtengo la componente R sub Y. Por otra parte, en proyecciones se me ha conformado un triángulo rectángulo, por lo tanto utilizaré la definición del coseno de θ como cateto adyacente sobre hipotenusa. De esta definición vamos a interpretarla a través del gráfico. Mi cateto adyacente corresponde a R sub X y la hipotenusa correspondería a la magnitud del vector R. Entonces aquí tenemos al coseno de θ definido por la magnitud del vector proyección en X sobre la magnitud de mi vector R. El seno de θ, que se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces correspondería a la magnitud de la componente en Y sobre la magnitud de mi vector R. De esta forma entonces he construido la componente Rx, definiendo entonces sobre el eje horizontal la asignación del vector unitario y corresponde entonces el vector magnitud R coseno θ, dirección y sentido y. La componente RY entonces estaría representada por su magnitud, que sería, despejando a partir de la ecuación del seno, R seno de θ con dirección J, en este caso menos J, porque está proyectada sobre la parte negativa del eje vertical. De esta forma entonces puedo hacer una suma geométrica de vectores, ubicando, de igual forma como lo hice, ubicando mi vector primer sumando Rx más el vector segundo sumando Ry, y mi vector resultante lo construyo del origen del primer sumando a la cabeza del segundo sumando. Ese correspondería a mi vector Rx. Si reemplazo la representación que tengo de Rx y Ry, tendría entonces una representación de R vector como R coseno θ en dirección y más R seno θ en dirección J sentido negativo. S corresponde entonces a la representación cartesiana de mi vector R. La representación cartesiana también de mi vector R está representada por esta otra forma.
en la cual yo tengo la multiplicación de un vector unitario por un escalar. El escalar corresponde a la magnitud del vector R, es decir, a la hipotenusa de este triángulo. Y el vector unitario sería el vector dibujado sobre el vector R. Entonces mi vector unitario, por estar en el cuarto cuadrante, corresponde su representación al coseno de teta i menos seno de teta j, o seno de teta menos j. De esta forma, haciendo una distribución del producto de la magnitud sobre el vector unitario, tendría que mi vector R se representa como R coseno teta más R seno teta menos j. Como pueden ver, tenemos las representaciones entonces cartesianas de dos métodos, por medio de dos métodos, de mi vector R. Este vector entonces también lo puedo, fíjense, a partir de acá, podría también hacer una factorización de la magnitud y tengo la misma representación. Magnitud del vector, por lo que tenemos en el paréntesis que sería mi vector director. Esa sería entonces una equivalencia para la representación de ese vector. Para la magnitud del vector R, utilizamos el teorema de Pitágoras, ya que este es un triángulo rectángulo. Entonces la magnitud del vector R, que se representa como la norma del vector, es igual a la raíz cuadrada de la norma al cuadrado de cada componente al cuadrado. En este caso son dos dimensiones, la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Al reemplazar nuestros valores asignados de las componentes r coseno de teta y r seno de teta elevándolos al cuadrado, podemos factorizar el r, la magnitud, y tenemos aquí factorizado con la identidad coseno de teta al cuadrado más un seno de teta al cuadrado, que es igual a 1, y tenemos nuestro valor. Entonces esta es una representación cartesiana y esta es otra representación cartesiana, es la misma en otras palabras, ¿no? De esta forma entonces vamos a representar los vectores en el curso de física. No lo vamos a representar en coordenadas polares. Muchas veces nos dan los datos en coordenadas polares, pero siempre necesitamos hacer una representación en coordenadas cartesianas. ¿Por qué razón es esta la más práctica para nosotros? En primer lugar, porque esto nos permite determinar las características del parámetro físico que vamos a identificar. Entonces, recordemos también que en esta representación podemos hacer uso de las dimensiones o los signos que para nosotros representan sentido en los parámetros físicos de nuestro vector de acuerdo a la ubicación en los cuatro cuadrantes. Si tenemos el vector A, por ejemplo, ubicado en el primer cuadrante, este estaría entonces definido por el ángulo teta, que no puede tomar valores mayores a 90 ni menores de 0 grados. Estos valores, este ángulo entonces obliga a que nuestro vector unitario R tiene las características de tener las dos componentes positivas. Así nuestro vector A quedaría representado como un vector A de magnitud A multiplicado por nuestro vector unitario. Nuestro vector R B, en este caso, que tiene un ángulo desplegado, fíjense, mayor a 90 grados, entonces se encuentra en el segundo cuadrante. Nuestro vector unitario sería el vector coseno de alfa i más seno de alfa j. Este vector entonces se encuentra en el segundo cuadrante y al aplicar los valores en la calculadora vamos a encontrar que el coseno de este ángulo va a ser siempre negativo. Cuando utilizamos este vector C, que está en el tercer cuadrante, nuestro ángulo se despliega entonces de 0 a, o mejor, está distendido en valores mayores de 180 y menores de 270. Este vector entonces también tiene asignado un vector director coseno de beta i más seno de beta j, pero si nosotros introducimos los valores de ángulos mayores a 180 y menores de 270, vamos a encontrar
que el coseno de beta y el seno de beta nos dan valores negativos. Por lo tanto, mi vector me queda con sentido negativo en I y sentido negativo en J, como lo estamos observando. Un cuarto vector, ubicado en el cuarto cuadrante, estaría definido por un ángulo que se encuentra entre 270 y 360 grados. La característica entonces de mi vector unitario es R igual a coseno de phi en I más seno de phi en J. Y por lo tanto también cuando introducimos en la calculadora los valores de coseno de phi serán valores positivos y los valores del seno de phi serán valores negativos. Sin embargo, a simple vista el vector pareciese igualmente representado. Entonces también tenemos otra forma de acuerdo a esa característica de los ejes, porque los valores que se toman en X tienen un significado físico cuando son negativos o cuando son positivos. Tal vez la forma más conveniente de utilizar es asumiendo los ángulos sobre los ejes o alrededor de los ejes. Entonces para el vector A, por ejemplo, con un ángulo θ, nuestro vector unitario estaría positivo en las dos direcciones, en I y en J. Para el ángulo B, nuestro vector unitario entonces, que se encuentra en ese segundo cuadrante, vemos que en el segundo cuadrante los valores de X en la proyección siempre van a caer en la parte negativa del eje. Por lo tanto, mi vector unitario siempre va a ser un vector negativo en I. Y la representación sería seno menos coseno de alfa más seno de alfa en J. Para mi vector B, que se encuentra en el tercer cuadrante, ya vimos que la proyección que yo haga sobre X y sobre Y caerá en la parte negativa tanto de X y de Y. Por lo tanto, mi vector unitario tendrá valores negativos para la dirección y negativos para la dirección J. Y mi vector mi vector D, que estará definido por el vector phi, por el ángulo phi, también tenía la característica de que nuestra proyección negativa será sobre el eje Y y positiva sobre el eje X. De esta forma el vector unitario entonces será menos seno de phi en J. Esta representación es la más común en física, es decir, nuestras componentes cartesianas estarían identificadas con esas características de acuerdo al cuadrante en el cual se encuentre. Y el ángulo que utilizaremos cuando utilizamos esta convención nunca excederá de 90 grados. Es decir, que nuestro ángulo phi aquí estaría en un ángulo entre 0 y 90 grados. Beta entre 0 y 90, alfa entre 0 y 90 y teta entre 0 y 90. Bueno, esas parte es bastante útil para el siguiente proceso, que será el método analítico de la suma de vectores. Para el método analítico de la suma de vectores, entonces lo que vamos a hacer es, una vez tenemos graficados nuestros vectores, vamos a hacer esa discriminación por coordenadas cartesianas. Es decir, vamos a representar uno a uno los vectores como sumados por sus componentes. Es decir, el vector resultante será el resultado de sumar las componentes que se encuentran sobre el eje horizontal más las componentes que se encuentran proyectadas sobre el eje vertical. Partiendo de nuestro primer enunciado, en el cual teníamos unos valores y ángulos de nuestros vectores, y construidos de esta forma, lo que haremos será construir los vectores unitarios utilizando la definición de las coordenadas cartesianas. Es decir, que mi Rx estaría definido a través del R coseno teta, o mejor que R por el vector unitario, sería entonces nuestro vector, es decir, 10,5 por el vector unitario, que sería coseno de 0i más seno de 0j, sería la representación. Entonces, para nuestro vector vamos a definir justamente esto, nuestro vector A, el seno de 0 es 0, el R sería correspondiente a nuestro valor A, coseno de 0. Coseno de 0 es 1 y tenemos esa representación.
lo hemos dejado directamente ubicado en la magnitud con la dirección que nos da el vector, el eje X. Nuestro vector B está desplegado a 50 grados, entonces la representación sería su magnitud coseno de 50 en I más su magnitud seno de 50 en J. El vector C, que se encuentra en el tercer cuadrante, vamos a interpretar como si este ángulo, porque es 27 lo que nos están dando, entonces la representación sería multiplicado por nuestro vector unitarios en negativos en I y en J, es decir, magnitud coseno de 27 en menos I más magnitud seno de 27 en menos J. El vector D está en la parte negativa del eje X, por lo tanto su dirección sería menos I y su componente en Y0. El vector E no tiene componente en X, de manera que será 0I más su magnitud en J. Nuestro vector F, que se encuentra en el cuarto cuadrante, entonces lo proyectamos en X positivamente por el coseno de 305 más 9 por el seno de 305. Vamos entonces a hacer este cálculo para verificar que efectivamente este valor debe ser negativo. Introduciendo los datos en la calculadora, entonces obtenemos estos valores de magnitudes para nuestro vector B, nuestros valores de vector C, negativos los dos, nuestros valores del vector D, negativo en I, nuestros valores en vector E, positivo en J, 0 en I, y en F efectivamente el seno de 305 nos da un valor negativo y el coseno de 305 un valor positivo. El procedimiento a seguir entonces es tomar las componentes y sumarlas. Siempre organizamos en manera de lista un vector debajo del otro para proceder a hacer la suma. Sumando las componentes en I y las componentes en OJ, tenemos el vector R, es decir, la representación que tenemos en esta parte. De esta forma, nuestro vector R será igual a 14,61 en I más 2,65 en J. Una vez tengo este vector o estas coordenadas, procedo a dibujarlo. Con la regla marco la dimensión de 14,61 en I y la coordenada 2,65 en J y conecto los dos puntos de forma tal que me da mi vector R. Esa es la forma de ubicar. Midiendo con el transportador puedo encontrar el ángulo, pero como es un método analítico, el procedimiento para encontrar el ángulo sería con el triángulo rectángulo. Entonces nuevamente utilizamos la función seno y coseno y la función tangente, que está definida por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente o seno sobre coseno. Haciendo la representación por la definición de seno sobre coseno, eliminamos entonces la magnitud del vector y nos queda lo que ya sabemos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto corresponde entonces a la componente J, que sería esta proyección, y el cateto adyacente corresponde a la componente en I, que sería esta proyección. Dividiendo entonces y sacando el inverso de la tangente podemos encontrar el ángulo. Entonces el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de 2,65 sobre 14,61 y nos da un ángulo de 10,47. Entonces hemos encontrado el ángulo y ya sabemos también que podemos encontrar la magnitud a través de la hipotenusa. Es decir, para nosotros nuestro vector suma, que ya lo habíamos construido, conectando los vectores nos había dado este vector R y este lo podemos construir y tenemos la misma representación. Es la equivalencia entonces de un vector, de una suma analítica o una suma geométrica de vectores. El vector R entonces es un vector que puede definirse a través de la suma por el teorema de Pitágoras de la hipotenusa, como la norma, ya habíamos hecho ese cálculo al inicio, de la raíz cuadrada de las normas de las componentes al cuadrado
nos va a permitir encontrar la magnitud de nuestro vector R, que sería 14,85. El ángulo, que ya lo acabamos de encontrar, entonces nos va a servir para describir a nuestro vector unitario, coseno de teta de 10,47 más seno de teta 10,47, y como vemos está en el primer cuadrante. De esta forma hemos encontrado entonces el vector R, vector resultante de la suma, a través del método analítico. Si yo vuelvo y aplico magnitud por vector unitario, llegaré a la misma respuesta del método anterior. Es digamos, equivalente, pero en ningún momento de este método analítico utilizamos instrumentos de medida, solamente cálculos y definiciones para encontrar el vector en componentes cartesianas. Ese es el tema que corresponde a la suma de vectores.